Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Los bancos centrales siguen a lo suyo. Si el miércoles la Fed subió 75 puntos básicos, el jueves el Banco Central de Gran Bretaña hizo lo propio, situando su nivel de tipo de interés en el 3%. En este vídeo vamos a analizar las palabras de Powell, veremos la reacción de los mercados, qué niveles debemos tener en cuenta, analizaremos 14 acciones y mucho más. 2 segundos para el disclaimer, comenzamos. Vamos a empezar haciendo un breve resumen de las declaraciones de Jerome Powell, que como hemos visto cumplió con el pronóstico subiendo en 75 puntos básicos los tipos de interés. Además, continúan con la reducción significativa del balance. En la reunión del miércoles comentaba que restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá mantener una política restrictiva durante algún tiempo. A pesar de la ralentización del crecimiento, la tasa de desempleo está en su nivel más bajo en 50 años. Las vacantes laborales aún son muy altas y el crecimiento de los salarios es elevado. En relación a ello, el viernes salió el dato de tasa de desempleo de Estados Unidos situándose en un 3,7%. Partíamos de niveles de 3,5%, el mercado esperaba una subida a 3,6% y finalmente se situó en niveles de 3,7%. A pesar de que la inflación es elevada, las expectativas de inflación a largo plazo parecen mantenerse bien ancladas. Es decir, a largo plazo el mercado descuenta que va a bajar la inflación. Sin embargo, Powell comenta que esto no es motivo de complacencia, y es que cuanto más tiempo la inflación se mantenga muy por encima del objetivo, mayor es la probabilidad de que las expectativas de alta inflación se afiancen. En cuanto a los efectos de subida de tipos, de momento las condiciones financieras se han endurecido significativamente en respuesta a las políticas de la Fed y estamos viendo efectos sobre la demanda en los sectores más sensibles a los tipos de interés. Sin embargo, tomará tiempo para que los efectos completos de la restricción monetaria se reflejen totalmente, especialmente en la inflación. Es decir, la subida de tipos no se refleja inmediatamente en la economía, sino que sus efectos tienen un retraso de varios meses. Ahora, los datos surgidos tras la anterior reunión de la Fed sugieren que el nivel final de las tasas de interés tendrá que ser más alto de lo esperado en esta última reunión. Después Powell, a la pregunta de si van a reducir el ritmo de crecimiento en diciembre, la respuesta fue la siguiente. Aquí hay que atender básicamente a 3 cuestiones importantes. La primera cuestión, el ritmo de crecimiento de las tasas de interés. El segundo factor, el nivel máximo de restricción monetaria. Y la tercera cuestión, muy importante, sería el tiempo de mantenimiento de estas políticas restrictivas. Aquí Powell comenta que muchos de los analistas le están prestando mucha atención al ritmo de crecimiento de las tasas de interés, pero este quizás sea el factor menos importante. Le da mucha más relevancia al tipo de interés máximo y al tiempo que va a ser necesario mantener estas políticas restrictivas. En relación a ello comenta que pasarse de frenada es preferible a quedarse a medio camino. Esto último comenta que sería mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque, como ya dijo en alguna reunión anterior, teme volver a la época de los 70, donde no cortaron la inflación a tiempo y a partir de ahí se prolongó durante muchos años. Por tanto, prefiere pasarse de frenada, es decir, subir los tipos por encima de lo necesario, que quedarse corto. Hombre, lo ideal sería subir los tipos al nivel requerido y no pasarse, pero en caso de que se pase de subir tipos, comenta que siempre está a tiempo de volverlos a bajar para reactivar la economía. Por último, recalca que tenemos mucho camino por recorrer. No solo hay que tener en cuenta los niveles máximos, sino el mantenimiento de políticas restrictivas. Aquí muchos inversores le están dando muchísima importancia a ver cuando la Fed ralentiza el crecimiento de los tipos de interés, pero ojo porque la Reserva Federal podría mantener los tipos de interés en niveles altos durante muchos meses, lo cual afectaría sin duda a la economía. Ahora vamos a ver una infografía muy interesante que compartió Thomas Thornton en su cuenta de Twitter, donde alertaba a los inversores que tuvieran cuidado de lo que deseaban. Está claro que una gran parte de la comunidad inversora está intentando predecir el Fed Pivot, es decir, el tipo máximo de interés a partir del cual la Reserva Federal se va a relajar, pero ojo porque esto no tiene por qué significar subidas automáticas en renta variable. Aquí en la parte de arriba del gráfico tenemos la evolución del S&P 500 desde el año 1970 y abajo tenemos la evolución de los tipos de interés de la Fed. En la parte inferior tenemos marcados los Fed Pivot, los puntos donde los tipos de interés se giran, y en la parte de arriba vemos la correlación con el S&P 500. Así a primera vista parece que estos Fed Pivot
En lugar de implicar subidas en renta variable, aquí por ejemplo implicaron caídas del 51%, en el siguiente punto caídas del 58%, en el siguiente caídas del 35%, etcétera, etcétera. Obviamente no vamos a descubrir ahora que bajos tipos de interés favorecen a la economía y por tanto a largo plazo la bolsa se va a comportar bien en un entorno con tipos de interés bajos, pero cuidado con pensar que en ese momento de giro ya la bolsa va a subir al momento sí o sí. Ojalá fuera tan sencillo, pero aquí intervienen muchísimos factores, entre ellos el retraso, es decir, el tiempo que pasa entre que la Fed actúa sobre los tipos de interés y que sus efectos se trasladen a la economía y por ende a las bolsas. Otro factor importante a tener en cuenta son las expectativas. Ojalá fuese tan sencillo que la Fed dijera que ya no van a subir más los tipos y a partir de ahí todo Dios a invertir en bolsa. Pero esto lamentablemente no es así. De todas formas, en general, si nos fijamos en trayectorias grandes, aquí por ejemplo vemos unas grandes bajadas en los tipos de interés y fuertes subidas en bolsa. Y evidentemente las grandes subidas de la bolsa en los últimos años fueron favorecidas por un entorno de tipos de interés muy bajos y por un entorno donde la Fed no hizo otra cosa que imprimir dinero. A la vista de estos datos te lanzo una pregunta. ¿Crees suficiente motivo para invertir que la Fed diga que ya no va a subir más los tipos de interés? Yo sinceramente tengo muchas dudas. Bien, estas referencias macro son interesantes para tener un poco un contexto, pero por lo menos para mí lo que me resulta más práctico y aplicable sería la situación de los gráficos. Vamos a empezar viendo índices americanos y más en concreto el Russell 2000, el índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos. ¿Por qué empezamos hoy por este índice? Porque creo que es el que puede dar mayores pistas de por dónde podría tirar el mercado. Aquí de momento la caída se ha frenado en el nivel de los 1.651 puntos y ahora mucha atención porque en caso de que supere los 2.031, el Russell 2000 estaría activando figura de doble suelo. Este tipo de estructuras, si se producen tras caídas, suelen avisar de que esta caída ha terminado. Si se diese este escenario, pues me parecería bastante complicado que el Russell 2000 tuviera subidas fuertes y en cambio el resto de índices americanos no acompañase las subidas. Por eso comento que el Russell 2000 podría ser el índice que pudiera dar más pistas. De momento, en el corto plazo tendría activado este pequeño objetivo por doble suelo, pero la media sigue en fase descendente y actuando de resistencia. En todo caso, nivel clave de resistencia, este máximo en el entorno de los 2.031 puntos. Si nos vamos al Nasdaq 100, la semana pasada, si recuerdas, te proponía vigilar una posible estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, pero te decía que faltaba por formarse el segundo hombro y, muy importante, faltaba por superar la resistencia. No se terminó de concretar este escenario, sino que esta semana asistimos a caídas. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí vemos la resistencia de los 11.665, sería la primera resistencia relativamente importante de corto plazo. En caso de superar este nivel, después ya tendría esta zona sombreada y la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente. Mientras no se supere este máximo y mientras la media de 200 no se gire, no habrá grandes cambios en el Nasdaq. Zona de soporte los mínimos anuales en el entorno de los 10.461. ¿Qué sería interesante aquí? Si el precio corrige y en esta zona de 10.461 se produce un rebote, esto ya habría que tomarlo casi como un canal lateral. Y en ese escenario, en caso de superar esta zona de resistencia y que la media se gire, sería una señal bastante positiva, pero de momento falta mucho para ello. Ahora nos vamos a ver la situación del SP500. Un SP500 que tras superar este máximo, comenté la semana pasada que tenía activado objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 4.045, este objetivo todavía estaría pendiente. El problema que tendría por el camino sería la media de 200 sesiones que está en fase descendente y que podría actuar de resistencia. Otra resistencia importante sería la directriz azul que viene uniendo máximos. Respecto al Dow Jones, aquí se cumplió perfectamente el escenario que avisamos en el canal de doble suelo, a partir de ahí fuertes subidas. Y ahora veremos si la media es capaz de girarse al alza y si empieza a funcionar de soporte. Tiene zona de resistencia importante, la directriz roja que viene uniendo máximos, y los 34.294 puntos. Nos vamos a ver la situación de índices europeos que esta semana se han comportado bastante mejor que los americanos. Empezamos por el DAX, que ha superado la directriz bajista que une máximos y que ahora mismo está luchando contra la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de dejarla atrás y de que empiece a funcionar de soporte. Siguiente nivel de resistencia importante, niveles de 13.949 puntos.
Nos vamos al Eurostoxx, que en vídeos anteriores te comentaba que había activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 3.705, objetivo que, como ves, ya se habría cumplido. Siguiente nivel de resistencia, los 3.820, veremos si la media se gira y empieza a funcionar de soporte. Nos vamos al IBEX, donde señalábamos un nivel de resistencia de corto plazo en el entorno de los 7.699, superó este nivel y vinieron subidas que de momento se han frenado en la media de 200 sesiones que está funcionando de resistencia. En cuanto a soportes, yo estaría pendiente del nivel que antes fue resistencia, niveles de 7.699. Si nos vamos al FTSE, aquí tenemos al índice inglés, donde semanas atrás te comentaba que tras esta vela, mientras no se perdieran los mínimos de la vela, estábamos abiertos a un rebote, y bueno, el rebote fue bastante importante. Ahora está luchando con la media de 200 sesiones, nivel muy importante de resistencia, esta zona sombreada en el entorno de los 7.679. Si nos vamos al MIP, pues aquí tenemos otro índice que habría cumplido el objetivo que avisamos la semana pasada, bueno, la semana pasada y la anterior, que sería objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 23.050, objetivo cumplido. Además, habría superado este último máximo y ahora parece que quiere dejar la media de 200 sesiones atrás. Muy interesante lo que está haciendo el MIP, veremos si definitivamente despega el índice para después estar muy atento a lo que hace en la siguiente corrección. Si en esta siguiente corrección la media actúa de soporte, sería una señal pero que muy interesante. Nos vamos al CAC francés, donde parece que quiere dejar la media de 200 sesiones atrás. Veremos si se confirma en próximas sesiones. Tiene como siguiente nivel de resistencia los 6.610 y los 6.755. Ahora vamos a ver un índice que no veíamos habitualmente, pero que voy a incorporar a estos resúmenes semanales, que sería el PSI portugués. Un PSI que lo venía haciendo bastante bien, pero aquí en esta zona de resistencia de antiguos máximos dibujó una divergencia bajista. Una divergencia que activaba un pequeño objetivo, pero que a la postre fue un inicio de deterioro de gráficos. Se deterioró tras perder esta directriz que unía mínimos, perdió también esta otra directriz y ahora como siguiente nivel de soporte yo estaría pendiente de los 5.166 y de la antigua directriz roja que venía uniendo máximos. Si trazamos una paralela a esta directriz, nos saldría prácticamente un canal que tendría roto al alza. Si nos creemos ese objetivo, el objetivo sería hacia la zona de los 7.100. De momento la subida se ha frenado en niveles de 6.377, la media de 200 sesiones ya está girada a la baja. Yo esperaría algún tipo de reestructuración alcista en caso de plantearme comprar este índice. Nos vamos a ver ahora el índice de volatilidad del S&P 500. Normalmente caídas en este índice suponen subidas en renta variable americana, más en concreto en el S&P 500, pero por extensión también al Dow Jones y al Nasdaq. Eso suele ser lo habitual, aunque como vemos esta semana hemos tenido caídas ligeras en el VIX que no fueron acompañadas por subidas en renta variable americana. No suele ser lo habitual, pero fue lo que ocurrió y así lo contamos. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Yo tendría en cuenta como soporte este mínimo de 22,64, como posible resistencia a la zona de la media, los 28,54, la zona de 35, los 38 y ya para más largo plazo los 50 y los 85. Empezamos ahora el apartado de acciones. Vamos a empezar por Telefónica, que fue en noticia esta semana por presentar resultados, unos resultados que gustaron a los inversores, produciéndose fuertes subidas el viernes. Ahora bien, si recuerdas, la semana pasada te comentaba que había que vigilar para corto plazo el nivel de 3,37 porque en caso de superarse activaba objetivo hacia la zona de 3,61-3,62. Como suele suceder muy habitualmente, el gráfico va por delante de la noticia. Ahora, ¿qué esperar en este valor? Bueno, ahora mismo estaría en una zona de posible resistencia, esta zona que antes era soporte. En caso de que la deje atrás, quedaría el camino abierto para posiblemente ver una reversión del precio a la zona de la media. Era una acción muy deteriorada y desde sobreventa extrema y tras superar este nivel de corto plazo ahora se encuentra en fase de rebote. Ahora bien, en caso de que continúe el rebote y llegue a la zona de la media, mucha precaución. Nos vamos a ver ahora la situación técnica de un banco italiano que sería Intesa Sanpaolo, una acción que me habéis pedido y que ha tenido fuertes subidas en las últimas sesiones, pero ahora ya se encuentra en una zona importante de resistencia, esta zona sombreada amarilla, zona que antes era soporte, aquí funcionó de resistencia y aquí de nuevo. El RSI está en niveles de 80, por lo que yo tendría precaución.
En cuanto a soportes, tendríamos la zona de la media de 200 sesiones y después esta otra zona sombreada en el entorno de los 1,59 euros. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, Total Energies, que lleva bastante tiempo haciéndolo bien. Aquí hizo un amago de romper por abajo el canal alcista dibujado en color azul, sin embargo viene una fuerte recuperación. Está en subida libre, no tiene ninguna resistencia por el camino más allá de esta directriz que viene uniendo máximos, y en cuanto a soportes estaría la media de 200 y esta nueva directriz redibujada. Nos vamos a la siguiente acción, Mercedes-Benz, que está ahora mismo luchando contra la primera zona de resistencia importante, la zona de la media, y en cuanto a soportes tenemos aquí un soporte bastante importante, zona de los 50,49 euros, una zona donde el precio ya ha rebotado varias veces y que sería importante ya no perder. Siguiente resistencia además de la media estaría en niveles de 61,77, en caso de superarlo activaría una especie de doble triple suelo y quedaría el camino abierto primero para ir a testear estos antiguos máximos de 68,24 y después para testear los máximos históricos en el entorno de los 71,88. Nos vamos a ver ahora la situación de Adidas, que fue noticia el viernes, tuvo fortísimas subidas de más de un 21%. Aquí tenemos la gran vela que nos dejó el viernes y estas subidas en Adidas fueron propiciadas por el rumor de que el actual CEO de Puma probablemente se convertirá en el próximo CEO de Adidas. Ya hace tiempo que se conoció la noticia que el actual CEO de Adidas no va a continuar el año que viene, pero faltaba por saberse el nombre del sustituto. Parece ser que ahora mismo tiene todos los boletos el actual CEO de Puma. Veremos si se confirma o no la noticia. De momento las acciones han tenido unas fuertes subidas. Es muy importante para todas las compañías el cargo de CEO y parece que este nombre ha gustado a los inversores. En cuanto a su aspecto técnico, aquí lo vemos. A pesar de estas fuertes subidas, nada ha cambiado en el medio-largo plazo. La media de 200 sesiones sigue en fase descendente. Tiene una primera zona de resistencia en el entorno de los 121,04 aproximadamente y después ya, muy importante, esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 155 aproximadamente. No sería descabellado que el rebote tuviera mayor continuidad para ir a buscar esta antigua zona de soporte. Veremos si por el camino va dejando alguna estructura para aprovechar. De Adidas nos pasamos a Nike. Nos pasamos a su competencia, que también ha tenido fuertes subidas el viernes, no tan grandes como Adidas, pero sí ha dejado un hueco alcista importante. De momento esta subida se ha frenado en la parte alta de este canal ascendente dibujado en color azul. Después ya como siguiente nivel de resistencia estaría esta zona sombreada amarilla, además de la media de 200 sesiones que, al igual que Adidas, continúa en fase descendente. Nos vamos a ver la situación de una acción muy interesante que me habéis pedido, que sería Honeywell, y digo que está interesante porque tras superar el nivel de $204,36 habría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 240,64. Eso sí, con el permiso de la resistencia de máximos históricos, que pasaría por la zona de los 231,32. Por tanto, todo apunta a continuidad del rebote, pero cuidado, la subida ha sido muy vertical, prácticamente sin descanso. Ya estamos entrando en zona de sobrecompra. Yo vigilaría esta acción en caso de que se dé una corrección hacia la media de 200 sesiones. En este escenario, si la media sigue subiendo y el precio en un momento posterior corrige a la media, aquí en esta zona hay que vigilar si el precio da una nueva señal alcista, porque en ese caso, por lo menos bajo mi punto de vista y bajo mi forma de operar, sería una acción muy interesante para incorporar a cartera. De momento yo esperaría, porque además fíjate, este doble suelo solo se anula en caso de perder los 166,63, en caso de perder estos mínimos. No tiene ningún soporte realmente cercano, pero es una acción que podríamos vigilar de cerca. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a ver la situación de Newmont Corporation, una acción que, si eres seguidor del canal desde hace tiempo, sabrás que la había recomendado estos niveles. Bueno, recomendar no, porque al final cada uno es responsable de sus estrategias, pero decía que podía ser una acción interesante en caso de querer estar expuesto al sector minero y más concretamente al oro. Bueno, pues desde aquí llegaron fuertes subidas, cumplió sobradamente el objetivo por este canal lateral, superó la zona de máximos históricos, pero se quedó a mitad del camino del cumplimiento del segundo impulso alcista. Aquí en máximos te dejó una vela doji y a partir de ahí se fue deteriorando.
perdió esta zona sombreada amarilla, que era la primera zona de soporte importante, después perdió la media y a partir de ahí perdió los mínimos de 50-75 y más caídas. Como digo muchas veces, no solo es importante el punto de entrada, sino que también es muy importante la gestión de la misma. Ahora mismo se está moviendo dentro de este canal descendente dibujado en color azul, primera zona de resistencia la directriz que une máximos y después ya la media de 200 que sigue en fase descendente. Nos vamos a ver ahora la situación de Johnson & Johnson, que es otra acción que me habéis pedido y donde habíamos avisado que tenía objetivo alcista por rectángulo hacia niveles de 190,18. Ahora bien, lo que está haciendo últimamente tampoco es que me esté gustando mucho, porque si te fijas está desarrollando un triángulo expansivo, lo cual suele conllevar connotaciones negativas. De momento el objetivo sigue activado, este objetivo solo se anula en caso de perder la zona de 152,60 y ahora mismo tiene como zona de resistencia esta directriz que une máximos y como soporte tendría los 167,82, la directriz azul y los comentados 152,60. Nos vamos a ver la situación de otra acción que sería Humana, donde aquí se cumplió perfectamente el objetivo hacia la zona de $570, objetivo tras superar la zona de 471 y bueno, ahora el valor está en subida libre, no tiene resistencias importantes por el camino, pero los soportes ya empiezan a estar lejanos. El primero, la zona de la media, los 471, los 409,33 y los 349,50. Nos vamos a la siguiente acción, que sería Monster, una acción muy alcista en el medio-largo plazo. La última figura que señalamos en el canal fue este gran rectángulo que terminó rompiendo al alza y terminó cumpliendo, y ahora mismo yo estaría muy pendiente de la siguiente resistencia. Sería la resistencia de los $100, un nivel muy importante tanto psicológico como a nivel técnico porque ya ha chocado varias veces en esta zona. La última vez que chocó fue el viernes dejando esta vela doji. Vela de indecisión, veremos si es capaz de superar estos niveles porque podríamos ver otro tramo de subidas. Soporte de corto plazo en la zona de 85,98 y después muy importante para medio largo plazo los 71,73. Nos vamos a una acción que hemos comentado bastante en este canal que sería Corteva. Ya hace tiempo que venimos hablando bien de ella, primero por la activación de este triángulo ascendente o por el hombro cabeza hombro invertido, a partir de ahí más subidas, después este año avisamos de 3 objetivos alcistas que se acabaron cumpliendo los 3 y ahora últimamente ha superado la zona de resistencia de máximos históricos, zona de 63,84. Probablemente continúen las subidas, quizás ahora no sea el mejor timing de compra, tiene primera zona de soporte los 63,84, la zona de la media, este último mínimo y los 52,33. Nos vamos a la siguiente acción, esta me la habéis pedido que sería Zoetis, una acción que esta semana dejó este gran hueco bajista, activando y cumpliendo estructura por rectángulo y una acción que de momento habría detenido la caída en la zona de soporte de la directriz alcista principal. Aquí si ampliamos el zoom vemos que ha dejado una vela con sombra inferior alargada, el viernes también dejó una vela con sombra inferior. Sería muy importante no perder los mínimos de esta semana. Veremos si esta semana tiene continuidad el rebote, tiene primera zona de resistencia los 141,85 y este gran hueco bajista, después ya los 154,89 y la media de 200 sesiones. Vamos a ver ahora una acción muy interesante del Russell 2000 que sería Novanta de ticker NOVT, una acción que bajo mi punto de vista habría que tener en vigilancia en caso de que supere niveles de 158,52. Vemos que a largo plazo lo ha hecho muy bien, últimamente ha estado consolidando, pero ahora en caso de que supere esta resistencia activaría figura de doble suelo. El objetivo sería la zona de los $205,38. Previamente tendría que superar la directriz bajista principal dibujada en color azul. En el apartado de divisas vamos a comentar la situación del euro-dólar, que ya la semana pasada te decía que había tenido una novedad importante, novedad que se producía tras superar esta directriz bajista principal dibujada en color rojo, una directriz que venía funcionando prácticamente desde inicios del año. Esta fue una primera señal positiva. La vela del viernes es bastante potente, veremos si tiene continuidad para atacar la zona de resistencia de la media de 200. Sería muy importante para el euro que la media de 200 sesiones se girase al alza y que se superara esta zona importante de resistencia de los 1,0365. Respecto al oro ha jugado con romper soporte, pero desde esta zona ha venido un fuerte rebote.
importante. Fíjate la vela que ha dejado el viernes, superando la resistencia de los 1679. Sería muy importante para medio largo plazo en el oro que se superase niveles de 1739, porque en ese caso activaría figura de doble triple suelo. De momento la media baja, y más allá de que hemos roto esta resistencia de corto plazo, sería muy importante superar los niveles comentados para medio largo plazo. Respecto a la plata, fuertes subidas el viernes, veremos si es capaz de definitivamente dejar atrás la media de 200 sesiones y de superar esta zona de resistencia. Sería muy importante para la plata, al igual que sería muy importante que la media se girase al alza. En ese escenario, el siguiente nivel de resistencia importante ya estaría en la directriz bajista principal, con permiso, eso sí, de esta zona sombreada que antes funcionó perfectamente de soporte de largo plazo. Respecto al petróleo Brent, también hemos tenido subidas esta semana. Ahora mismo se encuentra atacando la primera zona de resistencia importante, zona de la media y zona de este antiguo máximo. En caso de superarla, el siguiente nivel a vigilar serían los 103,81, zona de soporte de largo plazo, esta antigua zona sombreada que anteriormente funcionó de resistencia. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.